Muchísimas gracias, gracias por venir hoy. Habiendo tantas cosas, tantas oportunidades, haber escogido, por eso les tocó un separador de libros de premio por haber hecho el esfuerzo de venir el día de hoy. Me da muchísimo gusto y bueno, antes que nada quiero agradecer a Liber y a todo el equipo por esta invitación. Yo soy Adriana Pacheco, vengo de la Universidad de Texas en Austin, soy la fundadora del proyecto Hablemos Escritoras y ahorita vamos a platicar un poquito sobre esto para que sepan por qué se supone que sea algo, aunque sea un poco del mercado americano de lectores. Y la palabra mercado vamos a tener ahorita nuestras pláticas acerca de este concepto. Bueno, pues empiezo esta conversación con una buena noticia. El español sigue creciendo en el mundo. Hay más niños que hablan español, hay más gente que quiere aprender español y esto, como lo dijo el director del Instituto Cervantes, Luis García Moreno, ella está diciendo que ya roza los 500 millones de hablantes nativos, según el anuario del Instituto Cervantes. Bueno, pues eso es una buena noticia para la gente que venimos al Liber, porque estamos interesados en hacer que haya más lectores en español en el mundo, que se muevan libros de un lado a otro y principalmente que le demos visibilidad a nuestros autores, a nuestros académicos, a nuestras escritoras, a nuestros traductores y a nuestros críticos. Entonces, bueno, pensando en algo así, es muy importante para nosotros tomar perspectiva porque cada país es diferente, cada país es único y cada una de las visiones sobre lo que es la lectura en español son únicas. En esta plática hablaré de estos temas. Primero, un poco acerca del estado de la situación, ¿sí? Desde la experiencia de Hablemos Escritoras. Después, una escena literaria, desde la experiencia de alguien que ha dedicado una licenciatura, una maestría y un doctorado a estudiar letras y a leer con la pasión desde niña, ¿no? Después, platicar un poco acerca de la distribución, canales, los agentes que están involucrados. Recordemos que yo vengo del campo de la literatura, aunque esta es una feria de profesionistas de la industria del libro, se resbalaron e invitaron a alguien que viene del campo de las letras. Entonces, perdón, yo soy el resbalón. Entonces, pues voy a platicar desde lo que es la literatura también, ¿verdad? Obviamente la recepción y el consumo, desde una persona que ha viajado por todo Estados Unidos, no todas y cada una de las ciudades, todavía no me alcanza la vida para eso, pero acabo de cumplir 60 años, entonces todavía tengo oportunidad de seguir cubriendo. Pero por lo menos 20 ciudades del país. Y lo hemos hecho con conocimiento de causa, en coche, para poder entender realmente cuáles son las sensaciones que estos lectores tienen en cada uno de sus contextos. Después, una propuesta acerca de los retos que enfrenta este mercado. Y bueno, si me permiten, déjenme platicarles un poco. Nosotros, pensando en todo lo que está pasando en la industria del libro y sobre todo en el campo de la literatura, nos dimos cuenta de que si no nos sumábamos a las nuevas tecnologías y si no empezábamos a manejar las nuevas maneras de difusión, nos íbamos a quedar atrás. Entonces, hace muchos años, empezó todo el proyecto en el 2015, fuimos muy pioneros para empezar a hablar principalmente de la literatura por escritoras. ¿Por qué por escritoras? Porque en ese momento no había lo que hay ahora. Ahora estamos en el 2023 y bueno, el 2015 era así como remoto y las cosas que ahora vemos muy normales no sucedían en el 2015. Entonces empezamos usando las herramientas y lo primero que se nos ocurrió es hay que darle voz también a las escritoras, a sus traductoras y a sus críticas. Y con todo esto empezamos el primer podcast que existe en el mundo, ahora el más grande hasta el momento, con más de 400 horas al aire, que pasa desde hace casi 6 años de manera ininterrumpida cada semana, pero eso no es lo más importante es que se ha convertido en un repositorio de voz, una gran enciclopedia de audio y una enciclopedia donde tiene más de 1,000 perfiles de escritoras, más de 2,000 recomendaciones de libros, son más o menos unas 100 cápsulas, hablemos de,
que hablamos ahí de escritoras que ya no están vivas o de lo que está pasando en el campo. Por ejemplo, vamos a hacer uno sobre Liber, ¿no? Las impresiones que tuvimos de Liber. Hacemos reseñas de libros y estamos en proceso de sacar todos los scripts para que lo puedan leer y escribir, de escuchar y leer al mismo tiempo. Y lo más interesante de todo es que estamos en un proceso largo, pero va a ser de cambiar todo, traducirlo todo al inglés. Y va a ser muy importante, si quieren, guarden en su mente eso, ¿sí? El script va a estar también en inglés. ¿Por qué? Ahora lo vamos a platicar. Entonces, ahora ya con todo esto, si me permiten 2 minutos y medio de su tiempo, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video, si les parece bien, ¿sí? Muchísimas gracias. Eso es Hablemos Escritoras, una herramienta para los profesores, una herramienta para los estudiantes graduados, para los lectores, para los que no sepan qué libro comprar, para los que quieran leer todo lo que se ha escrito sobre maternidades, sobre fronteras, sobre violencia, para encontrar escritoras por países y para poder también encontrar un poco más del campo de lo que está sucediendo, que no está nada más metido en las letras, sino también en el cine, en el teatro, en las otras artes, sobre todo la traducción muy importante. Y las críticas, si vieron, tenemos unas cápsulas que se llaman LAM, Literatura alrededor de la mesa, que son conversaciones críticas sobre un tema específico. Esos son podcasts muy complicados, pero vale la pena. ¿Por qué? Pues porque estamos revisando desde el punto de vista crítico. El interés que esto causó cuando empezamos a hacer Hablemos Escritoras, nunca nos imaginamos. Ahora tenemos escuchas en más de 40 países en el mundo
Y eso lo que está haciendo es que de alguna manera las editoriales nos están buscando para que nosotros hagamos entrevistas de sus escritoras, armemos esos perfiles que vieron ahorita y vieron también las reseñas, viene el texto, viene todo el perfil, porque con esto están empezando a dar visibilidad. Por ejemplo, cuando tienen una presentación de libro, también hacemos presentaciones de libro, entramos en YouTube, en el canal de YouTube, y ahí es muy interesante porque ustedes siempre tienen ese archivo que va haciendo cada vez más grande para hacer lo que son las presentaciones del libro. Muchas veces eso para los bibliotecarios y para los book buyers, los compradores de libros, es muy importante. Como estamos ubicados en Austin, Texas, desde ahí tenemos un lugar estratégico para poder hacer mucho más énfasis en lo que es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Si ustedes ven estos números, Estados Unidos se estaba calculando en el 2018 que iba a tener una población hispana, ¿sí? Oigan el término hispano, vamos a pensar muchísimo en cuestión de términos ahorita, de aproximadamente 62 millones de habitantes. Hoy, en el 2023, hay 66 millones de hispanos en los Estados Unidos. Se calcula para el 2060 que esto va a llegar a los 111 millones de hispanos. Esta cifra obviamente incluye tanto los recién llegados que ya están registrados dentro del sistema como primera, segunda y tercera generación. Muy importantes estos términos y esta distinción, primera, segunda y tercera generación. La cantidad de hispanos se está concentrando obviamente, primero, regiones del mundo muy distintas, estilos del habla del español muy distintos entre sí y sobre todo contextos socioculturales muy distintos. Un tema muy importante es la cercanía que tienen aún en su mente, aunque no sea física, con sus países, muy importante para la literatura. Porque esta cercanía o esta lejanía, ¿sí? Porque muchos de ellos salieron por situaciones en donde quieren verdaderamente crear una lejanía, ¿sí? O otros que están viviendo ahí, pero mentalmente y emocionalmente siempre están unidos a sus países. Según lo que dice el Ministerio de Trabajo de España, en el 2020 había alrededor de 200,000 migrantes españoles en Estados Unidos. Eso es un número que también es interesante porque muchas veces lo que se está haciendo es que los españoles no quieren que sus hijos o ellos mismos pierdan su herencia, su tradición, su idioma, sus costumbres y buscan de alguna manera una literatura que a sus hijos los regrese a ese país que están añorando. Los hispanos, sin lugar a dudas, mueven a los Estados Unidos. Eso es algo que no podemos evitar y que no podemos cancelar en nuestros imaginarios. El español es el segundo idioma de los Estados Unidos. Believe it or not, lo crean o no, lo quieran o no, así es. Por un lado, esto obviamente se ha valorado muchísimo porque Estados Unidos lo sabe, o sea, nosotros como mexicanos americanos entendemos muy bien el valor de todos los hispanos dentro de nuestro país y el español. Sin embargo, discursos en las recientes décadas, en los recientes años, discursos políticos han enturbiado la idea y la perspectiva de lo que es la comunidad hispana. Eso ha afectado de muchas maneras, no nada más los discursos políticos sobre nosotros, y no quiero decir que esto sea un prejuicio generalizado, ¿sí? Porque hay muchísimas personas en los Estados Unidos que no lo ven así, pero lo que ha pasado es que, por ejemplo, muchos jóvenes ya no quieren hablar español en frente de sus comunidades, porque la relación con el idioma de alguna manera los estigmatiza. Entonces, eso es algo que también tenemos que dejar guardado en nuestra mente, ¿no? ¿De qué manera se relacionan? Por otro lado, estos discursos han incentivado un orgullo hispano, que aunque los ataques primordialmente empezaron contra los mexicanos, y ustedes saben de quién estoy hablando, todos los hispanos se sumaron a esta también manera de ser orgullosamente hispanohablantes, hablamos español, ¿verdad? Sobre todo cuando una anchor, ¿verdad?, una entrevistadora de un programa de televisión dijo que habían llegado migrantes de los países mexicanos, Guatemala, Belice y Honduras. Entonces, cuando nos enfrentamos ante ese tipo de ignorancias, con más razón nos sale este orgullo nacional, ¿verdad? Por otro lado, algo que es muy importante que se ha visto, desde el punto de vista político, el voto hispano es muy importante para las elecciones. Entonces, se ha trabajado muchísimo en que los hispanos de alguna manera se unan, ¿sí?,
a campañas políticas y demás. Ojo, principalmente segundas y terceras generaciones, porque son los que ya tienen lo que es el vote right, ¿sí? El derecho al voto. Muchas de estas generaciones ya no hablan español, Muchos sí hablan español, no leen en español, no pueden leer en español. Además de que leer es una actividad cara en cuestión de tiempo, no por los libros, el costo de los libros, sino hay que agregarle el tiempo, y especialmente en un momento en donde las personas tienen que sobrevivir. Entonces, muchos de ellos lo que apuestan es que mi hijo aprenda español. Los libros que se consumen muchísimo son libros para niños. Desgraciadamente, eso se está viendo más o menos ya como en el cuarto o quinto grado de primaria, dependiendo si están en un sistema de inmersión total o no. Pero si no están en esos sistemas de inversión total, ese es el momento en donde los niños empiezan a tener conciencia del lenguaje y entonces empiezan a buscar leer en un idioma que los hace ser parte de una comunidad. Es un trabajo muy grande de los padres el que continúen con esta experiencia de la lectura. Pero curiosamente, los padres no leen, aunque compren muchos libros para los niños. Claro que sí, de alguna manera hay padres que leen, y por favor aquí, ninguno de esto es una generalización, no podemos generalizar en nada. Después de la cuestión política, otra cosa que es muy importante es que el mercado, ahora sí voy a hablar del término mercado, hispanohablante, hispano, es muy poderoso. Se está viendo que cada vez, especialmente, repito, segundas y terceras generaciones, su poder adquisitivo ha subido mucho, también su nivel de escolaridad, y entonces tienen un nivel de consumo mucho más grande. La pregunta aquí, que es una pregunta muy importante para todos nosotros, ¿es un mercado lector también o solamente es un mercado de consumo? ¿Sí? También puede ser un mercado de consumo de libros, sin ser necesariamente un mercado lector. Entonces, acá vienen muchas preguntas. Si sí existen como mercado lector, entonces, ¿cómo se abastecen? ¿Cuáles son los canales principales para llegar a ellos? ¿Cuáles son las maneras en las que se distribuye la lectura, los libros, los materiales de lectura dentro del país? Y acá es algo que sí tenemos que recordar. 66 millones de hispanos no son 66 millones de lectores. Aunque siempre veamos con esta gran emoción ese gran mercado americano al que tenemos que llegar. ¿Y cómo es posible que no hemos podido conquistar el mercado americano? Nosotros abrimos una tienda en línea, Shop Escritoras, en donde tenemos más de 100 editoriales de toda Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Tenemos más de 800 títulos de libros. La abrimos por dos razones. Uno, para poder funcionar como algún tipo de distribuidor dentro del país, y dos, para aprender desde el punto de vista de los que venden libros, que es un punto de vista muy distinto de una persona que se dedica a la academia y a la literatura, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo. Y una de las cosas que más nos hemos dado cuenta es que el mercado americano no es España, no es Latinoamérica, no es México, no es Chile, no es Argentina. Muy distinto. Reconociendo esto y dándonos cuenta de qué tan distinto, el país es un país tan grande, ¿sí?, que no podemos hablar de un solo país. De hecho, hay muchos países dentro de los Estados Unidos. El año pasado hicimos un tour que se llamó el Tour Las Cuatro Esquinas y recorrimos exactamente los 4 puntos más en las esquinas del país, porque también coincidentemente son los puntos en donde hay mayores concentración de hispanohablantes. Estuvimos en Seattle, primero fue en Seattle, la segunda parada fue en Nueva York, la tercera fue en Miami, no en San Diego, perdón, y después San Diego. Fue muy interesante porque entendimos sobre todo quiénes eran los grupos migrantes que iban de un lado a otro, cuáles eran las estructuras más grandes que tenían para difundir los libros y para enseñar y promover la lectura de español. Junto con esto, logramos con la tienda hacer un mapeo de cómo íbamos vendiendo libros. Y si se dan cuenta, cómo fuimos pintando, nosotros le decimos, fuimos pintando de rojo, y ya los mexicanos y americanos que están acá ya saben cuál es la ironía de esto. Rojo, Hablemos Escritoras, nótese. Fuimos pintando de rojo el país.
Empezamos así, fíjense nada más como en la primera tenemos nada más la zona fronteriza, por supuesto, la zona de la costa este, por supuesto, y el extremo norte, ¿sí?, de la zona oeste, ¿verdad? Que es principalmente en donde hay, adivinen qué, además de muchos hispanos, universidades importantes. Los benditos y maravillosos bibliotecarios de esas universidades, que vamos a hablar muchísimo de ellos, y después poco a poco fuimos pintando hacia el centro para ver en dónde no estábamos vendiendo y por qué no estábamos vendiendo. Esto verdaderamente es así como una cosa de académica nerd, de tener esa obsesión, ¿verdad? Esto es el panorama de hoy, ¿sí? Seguimos sin poder vender en estos estados, no hemos vendido un solo libro en esos estados, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no hay programas, sí hay programas de estudio, por supuesto, y hay universidades muy buenas, pero los profesores no han enganchado de alguna manera a lectores que quieran desde sus clases, sí, tener libros. Tenemos estados en donde los profesores nos piden libros y llegan los libros a sus estudiantes, pero tenemos también algunos otros grupos como clubes de lectura. Eso no ha pasado en estos estados. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué? Es interesante hacer la radiografía sobre esto. Si hay alguno que sea de esos estados por acá, I'm sorry. I'm sorry. Ay, no, todavía no. Ok. Muy bien. Entonces, todo esto nos permitió, además, darnos cuenta de otra cosa muy importante que tenemos que tener muy en mente. Las bibliotecas son fundamentales para la difusión del idioma en cualquier país del mundo. Las bookstores también. Estados Unidos está conformado de pequeños pueblos, de pequeñas ciudades. Nuestro imaginario acerca de lo que son las grandes ciudades en donde se concentran estos grandes consorcios y monopolios de libro no funcionan de esa manera en las pequeñas poblaciones en donde la librería, la bookstore, tiene dos funciones. Uno, crear comunidad y dos, sí, claro, vender libros. De los lugares que visitamos, el 80% de ellos, ¿sí?, eran mayoritariamente blancos, ¿sí? Las comunidades eran blancas. El 80% de ellos tenían una sección muy reducida de libros en español. El 80% de ellos, esa sección reducida del español, ¿sí?, venía principalmente de dos grandes editoriales. Adivinen cuáles. Vintage y todo lo que es el grupo Penguin Random House. Hay de vez en cuando alguna otra editorial, pero son mayoritariamente eso. Quiero regresar un momento a lo que decía sobre las bibliotecas, porque son tan importantes, con un dato estadístico. En el 2023 se está calculando que hay unas 9,000 bibliotecas públicas en los Estados Unidos, 9,000 bibliotecas públicas, con más de 125,000 bibliotecarios. Lo que decíamos, y acá hay un bibliotecario que queremos mucho en Hablemos Escritora, y comentábamos que a veces los bibliotecarios son las fuerzas incendiarias en los pueblos, porque son pueblos extremadamente conservadores. Y ahora con todo lo que está pasando en Estados Unidos con los libros, pues todavía más. Entonces, la combinación de los bibliotecarios con las librerías independientes, tenemos más o menos un mapeo así, que se concentra principalmente del lado este del país, que es obviamente, si se dan cuenta, acá están faltando los de Los Ángeles y toda la parte de aquel lado, porque están en este mapeo es librerías independientes. Acá tenemos de independentbookseller.com. Eso quiere decir que hay ciertos lugares con mayor concentración y densidad, obviamente, de habitantes también, y están atendiendo a un servicio que necesitan estos habitantes. Pensemos ahora en las bibliotecas. El número de bibliotecas en Estados Unidos se calcula de unas 14,161 bookstores, librerías, estoy hablando de bibliotecas, librerías en los Estados Unidos. Ya sabemos que la pandemia
cerró muchas de ellas, pero también las cerró alguien más, el nombre prohibido, Amazon, ¿verdad? Es así como en Harry Potter, no lo queremos mencionar, pero lo estamos mencionando a cada rato. Sin embargo, ABA, ¿sí? The American Bookseller Association, ellos aseguran que han subido la cantidad de socios que tienen en sus plataformas como socios del grupo. Otro punto muy importante es cómo se perfila realmente la industria de las ferias de libros en Estados Unidos. Para el mundo de los libros, la gran feria del libro es la feria de Frankfurt, la feria ahorita Libera, ¿no? Las grandes ferias, la de Buenos Aires, hay ciertas ferias. En Estados Unidos es muy complicado. Entonces, vamos a ver los nombres de algunas de ellas. La Feria del Libro de Chicago, muy al norte, ¿verdad?, que está creciendo. La Feria del Libro de Indiana, muy relacionada con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, porque ahí dentro de la universidad están parte del que es el equipo de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, otro nombre que hay que anotarse. Obviamente la Feria de Miami, en donde tenemos una gran composición de Caribe, una gran presencia de Cuba, y adivinen qué, la feria, entonces hemos estado. La feria es mayoritariamente en inglés, tiene una sección en español, grande, pero la feria es en español. El Texas Book Festival, que es mi casa, es a donde yo asisto, es lo mismo, es una feria de libro en inglés, que ahora estamos haciendo y yo me he metido y he encontrado la manera de entrar en el board para que amplíen lo que es la sección en español. Léala en California, que ha tenido, ustedes saben, una historia en donde empezó, después un poquito como que ya no se oía tanto el nombre y después otra vez. Muy interesante, muy relacionada con la Feria del Libro de Guadalajara, lo cual es bueno y malo, porque entonces tiene mucho en el contexto de que es una feria que está relacionada con México, ¿sí? Y no de pensar que es para los Estados Unidos. Bueno, porque bueno, obviamente es una buena feria de libro. ¿Qué pasa con la Feria del Libro de Nueva York? Todo el mundo quiere ir a Nueva York, ¿sí? Nueva York es el centro del mundo. José Martí estaba en Nueva York y desde ahí escribió todas sus crónicas, ¿no? Y el puente de Brooklyn y demás. Nueva York está poco a poco creciendo y desarrollándose como una de las ferias más importantes de Estados Unidos. No nada más para vender libros, para vender contratos también, para tener, obviamente, a profesionales. Entonces hay que tener los ojos muy atentos con lo que es la Feria del Libro de Nueva York. Ahorita ya hablé de libros, de mercado de libros, ahora permítanme hablar de literatura. Para poder hablar del panorama literario de Estados Unidos, yo quisiera hablar desde el punto de vista de adentro y afuera. Adentro y afuera yo lo pienso de la siguiente manera. Tenemos un adentro que son los escritores que están escribiendo desde los Estados Unidos, adentro de los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos, pero que quieren ser leídos en sus países. Van a sus países a promocionar sus libros, están en contacto con sus países, ¿sí? Y entonces están parcialmente adentro, ¿sí? Y mayoritariamente afuera. Podría yo decirles ahorita muchos nombres, pero no quiero desgastarme, hay miles de ejemplos que les podría yo dar. Por otro lado, dentro de ese grupo del adentro, hay otro grupo adentro de ese adentro, que son escritoras, por ejemplo, Cristina Rivera Garza, que además nos acabamos de enterar que está siendo nominada para el National Book Award, y nos da muchísimo gusto con traducción de uno de sus libros, y ahorita vamos a hablar de la traducción. Son los escritores que están escribiendo desde la condición del migrante dentro de sus países y universalizando su obra, porque entonces se convierte en una obra relevante para todos los demás. Hay varios ejemplos también sobre lo mismo. El segundo grupo es un grupo que está fuera de los Estados Unidos, pero quiere ser leído en los Estados Unidos. Y entonces muchas de las cosas que están haciendo es que están buscando editoriales adentro de los Estados Unidos y están yendo a ferias de libros en los Estados Unidos, porque aunque escriban de sus países, su prioridad es estar en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren ser traducidos, porque quieren tener más lectores, porque quieren tener un mayor mercado. Pero hay un tercer grupo, ¿sí? Todos los escritores que están en Latinoamérica, en España y el Caribe.
que no podemos etiquetarlos como si fueran parte de la comunidad de escritores en Estados Unidos, pero que de alguna manera están presentes. Tanto, no lo sabemos. Y entonces, voilà, vean nada más cómo es que la literatura en los Estados Unidos está siendo etiquetada y está siendo reconocida por distintas personas con distintos nombres porque les significan cosas distintas, completamente distintas. Y les voy a dar unos ejemplos muy interesantes. En estos ejemplos, por ejemplo, están, en primer lugar, está algo que empezó antes, a partir más o menos como del 2010, con un crítico que ustedes se acordarán muy bien de él, Ilan Estaban. Ilan Estaban escribió la Norton Anthology of Latino Literature y él hablaba de latinidad. La latinidad era lo que hacía en común a todos los escritores que estaban dentro de los Estados Unidos. Él decía, los que escriben dentro de Estados Unidos, su común denominador es la latinidad. Pero después de él empezaron a surgir muchas cosas. Por ejemplo, el escritor argentino en Chicago, Fernando Olsansky, acuña el término literatura del desarraigo para concentrar a ciertos escritores. Después tenemos, por ejemplo, la escritora y editora peruana Ani Palacios, que habla de literatura fusión, que con ello está hablando, obviamente, de un sincretismo, de una fusión de voces, de acentos, de ritmos. Por otro lado, tenemos a lo que se está diciendo desde la frontera, con la literatura transfronteriza, y ahí hay muchísimos grupos importantes para todos los que están interesados en acercarse a esos grupos, por ejemplo, el UC Mexicanistas, que está en California, el Congreso de Irvine, que son los congresos, además, universitarios. Tenemos, por otro lado, lo que es el término complicado Latinx Lit. ¿Por qué complicado? Porque el Latinx es un movimiento cultural, no es un término literario. Hay escritores que se identifican con el término Latinx y es principalmente jóvenes, principalmente segundas y terceras generaciones y principalmente escritores que están cuestionando muchas cosas. Yo tuve el honor de presentar en el Texas Book Festival, en el Capitolio, a 3 escritoras muy polémicas, una de ellas, Janine Cumming. Sí. Ella había presentado su libro en una universidad en el norte de Estados Unidos y unos estudiantes afuera de la presentación del libro decidieron quemar el libro, porque el libro se llamaba My Time Among the Whites. Y My Time Among the Whites estaba pues verdaderamente poniendo el dedo en la llaga en muchos temas. Cuando esto sucedió, que fue una semana antes del Texas Book Festival y ella fue a Texas, tuvieron que armar todo un aparato de seguridad para protegerla y obviamente ¿qué fue lo que pasó? Íbamos a presentar el libro en una carpa chiquitita ahí porque pues era un panel de Latinx, terminamos presentando en el Capitolio con un auditorio enorme, lleno, porque todo el mundo quería conocer a esta escritora. Esos son el grupo, por ejemplo, el que pertenece a Latinx. Pero por otro lado, nosotros, los que estudiamos hace mucho tiempo literatura y que seguimos estudiando, para nosotros nuestros términos eran literatura de la migración, literatura de la diáspora. En España hay un movimiento que ahora está hablando de lo que es la literatura ectópica. Muy interesante seguir ese nuevo término, literatura ectópica, qué es lo que está significando para quienes están pensando que todo lo que sucede en la literatura cuando está uno en la diáspora se puede complicar y atender ciertos temas. ¿Cuáles son esos temas? Por ejemplo, la violencia, la migración. Algo que es muy importante y muy interesante es cómo empieza poco a poco a permearse ciertos nombres de escritoras, yo ahora voy a hablar de escritoras como hablemos escritoras, en el consciente y en el subconsciente americano, principalmente es por traducciones. Fíjense, por ejemplo, esta tabla que tenemos de premios, y obviamente llega hasta el 2022, podríamos seguir a todavía más todo lo que pasó en el 2023. En el momento en que Samantha Schweblin gana el National Book Award, que realmente lo gana su traducción, con su traductora Megan McDowell, posiciona a Argentina dentro de lo que es el escenario que ya estaba bastante posicionado. Pero este era un premio bastante complicado para ganar y ellos los ganan.
Obviamente tenemos algo muy importante, que son los finalistas, que aunque no ganan el premio, son finalistas. Mónica Ojeda, que ha sido adoptada por mucho tiempo en España, pero que para el imaginario es ecuatoriana. Importantísimo el shortlist del Bookerman International, donde tenemos a Mariana Enríquez, y todos estos nombres seguro les suenan familiares, ¿verdad? Cristina Rivera Garza, que bueno, ya no puede tener más premios. Por favor, alguien que tenga influencia en el premio Cervantes. Necesitamos nominar a Cristina Rivera Garza para ganar el premio Cervantes. Sería la primera escritora que ganara joven el premio Cervantes. De verdad, la trayectoria, la universalidad de la obra de Cristina Rivera Garza es enorme, enorme. Fernanda Melchor, sí, una de las escritoras mexicanas más conocidas. Después tenemos a Ariana Harvix, que está en el UK, desde el UK escribe, una escritora muy fuerte, muy buena, y obviamente, bueno, de nuevo Samantha Schweblin. En esta tabla no están, por ejemplo, nombres como Valeria Luiselli, y les podría yo decir muchísimos más, ¿no? María Fernanda Ampuero, maravillosa también, ¿no? Hay un premio muy importante, que es el International Latino Book Awards. El International Latino Books Awards principalmente premia a latinos, de nuevo, segundas y terceras generaciones, principalmente, no siempre. Tienen muchos premios de primera generación, de recién emigrados, pero tiene este tinte de gente que ya ha estado más años dentro de lo que es Estados Unidos. Todo esto que les acabo de plantear, vamos a pensar esto. Primero, 66 millones de hispanos que no son 66 millones de lectores. ¿El mercado existe? ¿Es verdaderamente un mercado potencial donde podamos vender libros grande? Los resultados que hemos visto en nuestra tienda no son así. Los resultados que hemos visto en los reportes del ABA en cuestión de libros en español no es así. ¿Cuáles son los libros que se venden en Estados Unidos en español mayoritariamente? Biblias y libros de superación personal, ¿sí? ¿Quiénes sí compran libros? Los estudiantes graduados, los lectores, los estudiantes en general y los bibliotecarios, obviamente, muy importante. Eso es lo que tenemos por un lado y por el otro. Lo siguiente, muy importante, estamos hablando de español, de gente que tiene origen hispano, pero que ya no tiene relación imaginario con sus países. Entonces, ¿qué sucede? Los libros le dicen algo de su realidad inmediata, realmente los temas los enganchan. Si uno de estos lectores, yo les hablo que Alicia Cosame, que fue una de las últimas presas en la época de Perón, no de la dictadura, ¿sí?, sino de la época de Perón, escribe desde California y tiene una producción poética maravillosa. ¿A quiénes le interesa? ¿A los argentinos? ¿A los chilenos? ¿Quiénes van a ir a leer a Alicia Cosame? ¿Quiénes no van a ir a leer a Alicia Cosame? Lo tercero, ya les presenté, el país es un país completamente extendido, con bibliotecas y librerías todas chiquitas y muy separadas. Los canales de distribución son complicados. Entonces, repensemos de alguna manera qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, en todos los países latinoamericanos, cuando tenemos elecciones políticas, se ven las fotos de nuestros candidatos y de los candidatos por todos lados y podemos reconocer las fotografías. Si ustedes van a Estados Unidos en tiempo de elecciones, no se van a encontrar una sola fotografía, a lo mejor uno que otro por ahí perdido, se van a encontrar nombres y pancartas, y la gente pone en sus jardines, ¿no?, pancartas con nombres. En literatura es al revés. En literatura es totalmente al revés. Para Estados Unidos, la imagen del escritor es muy importante. La foto está en el cover, está en la cuarta de forros. Van a hacer una presentación del libro y lo primero que entra ve la fotografía. Y algo que se ha visto muchísimo en la literatura en español es que hay lo que yo llamo una falsa modestia. Una falsa modestia porque los escritores normalmente, y eso yo lo aprendí de toda la vida, tengo una licenciatura en literatura, una maestría en literatura y un doctorado en literatura. Todos los escritores siempre tienen esta idea de que lo más importante es la obra. Lo más importante es el sentido estético de la obra. Y es cierto, pero hoy en día también lo más importante es quién es el autor, quién es el escritor, qué historia hay atrás, qué está contando. No es que nos llenemos de caras, como la maravillosa catálogo que tenemos nosotros en Hablemos Escritoras, sino que lo que necesitamos es crear esta imagen del autor, que el autor esté presente. Hay que construir autores dentro de Estados Unidos.
Lo segundo, el inglés para leer en español. Compradores de libros y bibliotecarios que hablan español son una verdadera joya. Son muy poquitos. Un comprador de libro en Idaho, en Montana, en Wisconsin, en Wyoming, ¿sí? En Los Gatos, California, bueno, ahí California tal vez sí, no va a hablar español. Los blurbs de los libros, las reseñas de libros, la información que llegue, les tiene que llegar en inglés. Nosotros tenemos que digerirles el libro y decirles, este libro tiene estas keywords, estas son las palabras claves, porque tú quieres, con la maravillosa reunión que fui ayer de los bibliotecarios, me encantó porque ellos se pararon y dijeron, yo estoy interesado en libros que cubran este y este y este tema. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y entonces, ¿cuáles son los libros? No los tenemos que leer haciendo muchísimas reseñas de libros. Si no, piensen por qué Kirkus es tan rico, por qué Kirkus es tan grande, por qué Kirkus cobra $400 por una reseña de libro. Porque las principales reseñas de libros que llegan a las bibliotecas, a las librerías, a Barnes & Noble, a los premios, vienen de un reseñista de Kirkus. Necesitamos hacer en Estados Unidos, pensar, ¿sí?, una estructura que es lo que estamos empezando a hacer en Hablemos Escritoras, de reseñas de libros que estén también en inglés. Lo más importante, hay que hacer webinars con los bibliotecarios, con los compradores de libros, con los clubes de lectura, webinars en donde nosotros podamos platicar con ellos y contarles más y más qué es lo que está pasando con esta literatura. Herramientas y plataformas. Nosotros tenemos el podcast, acabamos de lanzar el primer audiobook, ahorita lo pueden ver en la página web, Andor se llama, obviamente estamos metiéndonos ya en cuestión de traducción, es muy importante. Yo no estoy de acuerdo con TikTok. Para mí los TikTok book clubs y todo lo que es así, una imagen con un libro tachado y que sale el video, lo único que está haciendo es verdaderamente reafirmar la idea de que un libro subrayado, ¿sí?, lo puede hacer cualquier persona. Yo ahorita puedo tomarles un libro, subrayarlo y después decirle, mira todo lo que he leído en el libro, ¿no? Entonces, tenemos verdaderamente también que tener distancia con ciertas plataformas que son muy válidas para los jóvenes, es muy válida. Nosotros no lo hacemos en Hablemos Escritoras. Instituciones culturales, muy importante. ¿Quiénes son las instituciones culturales de los estados donde queremos atacar? Políticas públicas. Esto vamos a tenerlo, ahorita que voy a cerrar ya, muy importante. Las políticas públicas, Estados Unidos no tiene una política pública que haga que el español sea oficialmente el segundo idioma del país. Oficialmente no, pero hay muchas políticas públicas que pueden aprovecharse, muchísimas. Los aliados, repito, bibliotecarios y libreros. Voy a ir recapitulando para cerrar. Librerías, bibliotecas, universidades con estudios centros graduados. Cuando nosotros empezamos Hablemos Escritoras, cuando hicimos el primer estudio en el 2015, que fue un libro, antes de que empezara el podcast, hicimos un estudio de cuántas escritoras estaban siendo enseñadas en clase y cuántas disertaciones doctorales y tesis de maestría se estaban dando de escritoras. Había un 5% de los entrevistados que tenían escritoras. Entonces es muy importante también que las universidades vayan cambiando y ampliando ese canon. Clubes de lectura, sistema educativo y el lector. Canales de distribución. ¿Cuáles son los canales de distribución para llegar a Estados Unidos? La importación directa, ustedes se pueden subir muchísimos libros en sus cajas, en sus maletas y llevarlos a Estados Unidos y venderlos. Hay una ley que se llama el First Sale Doctrine. Ustedes pueden comprar libros fuera y venderlos dentro de los Estados Unidos. Fue un caso muy largo, muy peleado, que lo ganó el que había hecho y es parte de la ley en Estados Unidos. Los consolidadores. Hablemos Escritoras era o funcionaba como un consolidador de varias editoriales. Los distribuidores. Necesitamos urgentemente distribuidores como el Gran Panoplia, que nos ha salvado la vida durante todo este tiempo que estamos en Hablemos Escritoras. Los productos derivados. Hay que hacer audiolibros, hay que hacer películas, hay que hacer documentales, hay que hacer libros traducidos. Las tiendas virtuales y las ferias de libro. Tenemos un problema muy fuerte con la cuestión de mover libros. Los libros pesan mucho, cuesta mucho dinero llevarlos y cuesta muchísimo dinero embodegarlos y después regresarlos si están a consignación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos?
repensar algunas cosas, como por ejemplo, y no es que yo lo esté proponiendo, nada más tenemos que ponerlo sobre la mesa. El print on demand ha solucionado muchos temas en cuestión de libros, y ahora hay ediciones de print on demand preciosas, no todas, no las de Amazon, eso sí que no. Pero, por ejemplo, ahorita nosotros estamos aprendiendo sobre esto mismo. Ingram Spark, por ejemplo, Ingram Spark va a ser un arma de doble filo, porque Ingram Spark también está publicando self-published, pero también está publicando editoriales pequeñas. ¿Cómo podemos ayudar a las editoriales chiquitas a que aprendan y entiendan el mercado americano? Es muy importante enseñarles también, porque es tan difícil. Por ejemplo, una editorial en Argentina que quiere mandar libros a Estados Unidos, hasta para ser pagado es muy complicado. Estas son otras de las fuentes en donde también se pueden adquirir libros. El flujo tiene que ser de los dos lados. Los españoles también tienen que leer y que involucrarse con la literatura americana, ¿sí? Mucho de lo que nosotros estamos también perdiéndonos es ese entrecruce de mundos, y eso obviamente viene hacia todos los otros países. Tenemos 3 países que ahorita están generando políticas públicas muy importantes, que es España, con todo lo que hace para la lectura, para promover la lectura, Argentina y Chile. México, desafortunadamente, hemos perdido el capital para las traducciones, hemos perdido mucho campo para poder exportar libros, pero la calidad de nuestros escritores es increíblemente buena y ellos mismos están abriendo las puertas, y ha habido gente, en la inversión que hicimos, por ejemplo, imagínense nada más, ¿alguien ha oído el nombre Rosa Beltrán? ¿Alguien sabe quién es Rosa Beltrán? Una escritora mexicana que es muy conocida, ya veo algunas caras que dicen que sí. Rosa Beltrán tiene una producción impresionante. Ninguno de sus libros, ninguna de sus novelas había sido traducida al inglés. Y ella publica con Alfaguara, con Anagrama, con todas las grandes. Nosotros, Hablemos Escritoras y Katakana Editores, acabamos de traducir su primer libro, su primera novela, Free Radical, se los recomiendo muchísimo. Es un libro que cubre 6 décadas de la historia de México en relación con Estados Unidos, desde la voz de tres generaciones de mujeres y la voz de una mujer que cuenta estas 3 generaciones. Empieza desde los movimientos de izquierda y termina con la pandemia. Es verdaderamente una joya, una joya. Estados Unidos no es España ni Latinoamérica, tenemos que repensarlo y tenemos que verlo con perspectiva. Muchas gracias. Gracias. Dejé unos minutitos, pedí si había unos minutitos por si alguien quería todavía opinar, decir algo, hacer alguna pregunta. A ver. Hablemos Escritoras ha estado poblando de rojo Estados Unidos. Lo que no aparece allí es la presencia de las bibliotecas. Y las bibliotecas públicas en Estados Unidos hacen una labor increíble de fomentar la lectura. Somos varios los que estamos aquí que venimos a hacer eso. En Estados Unidos hay más bibliotecas públicas que McDonald's o Starbucks. Las bibliotecas públicas en Estados Unidos gozan de muy buena salud, con un desafío importante de la censura. No de parte de las bibliotecas, sino de entidades externas. Entonces, creo que hay que aclarar eso, que en los estados que quedaban en blanco es porque Shop Escritora no ha entrado, pero en el estado de Arkansas, que tiene una gran población mexicana, hay bibliotecas públicas con un personal muy comprometido para adquirir material para sus lectores. Lo otro es que no podemos pedirle peras al olmo. Los índices de escolaridad de los grupos de migrantes, si ya de entrada en su país no fueron lectores, no necesariamente lo van a hacer en Estados Unidos. Y es allí donde las bibliotecas públicas hacen una gran labor, no solamente en acercar los libros, sino en programas que fomentan la lectura. O sea, sí, son dos canales que se complementan. Sí, por eso es porque remarqué todo que son los grandes aliados. Las bibliotecas son los grandes aliados. ¿Y sabes por qué no tengo mapa? Porque no pude encontrar uno. Los mapas que estaban viejos, no estaban actualizados, y por más que traté de entrar a la Asociación de Bibliotecarios, no pude encontrar un mapa que fuera digno y tuve miedo de poner esa imagen. Lo que acabas de decir es muy importante. Y regreso al tema de los niños. Los programas que hacen los bibliotecarios dentro de las bibliotecas
están salvando comunidades, porque además están haciendo trabajo con inmigrantes en donde ni siquiera les preguntan de dónde vienen, si están legales o no legales en el país. Entonces se han convertido en verdaderos refugios las bibliotecas. Y otra cosa también muy importante, y tienes toda la razón, ¿no? Ya la naturaleza del hispano es no leer, y estoy hablando yo desde mi perspectiva como mexicana, porque yo no sé cuáles son los índices de lectura en España o en los otros países latinoamericanos, y ahora queremos que lean allá. Por eso decía yo también, es muy caro leer, y cuando están sobreviviendo el día a día, ¿cómo los vamos a poner a leer? Hay una propuesta que estaban haciendo que se me hizo muy bonita, es hacer folletitos, libros en folletitos, para que los puedan echar. ¿Se acuerdan que había esos pocketbooks que se metían en la bolsa del pantalón? Entonces, hacer ediciones así, de poesía, de teatro, de cuentos, de cosas breves, que puedan ellos también, en lo que están comiéndose la torta, abajo del sol, en 40 grados, ¿verdad?, en Texas, después de haber trabajado pavimentando las calles, ¿no? Eso puede ser empezar a abrir espacios. Y la otra es poner estas bellezas de bibliotecas en las esquinas de las calles, como lo hacen mucho en los Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos. Muy buen comentario, estoy completamente de acuerdo contigo. Los bibliotecarios hacen un trabajo excepcional. Y donde nosotros no hemos vendido es que la tienda no vendió, pero el Estado obviamente tiene una presencia también, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, qué gusto haberlos tenido y visiten por favor Hablemos Escritoras, pasen la voz, necesitamos crecer todavía más, úsenla, díganles a sus profesores que ahí tienen todo, tienen la clase armada, ya tienen ahí absolutamente todas las herramientas. Muchísimas gracias.